Bien. Gracias, Señor. Bueno, a nuestros hermanos, ¿cierto?, que se vienen incorporando, los vamos a invitar a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 11, ¿ya? Y como dijimos el martes pasado, vamos a continuar con los últimos versículos que ahí están. Lo que no quiere decir, como siempre decimos, que lo vamos a ver todo de una vez, pero sí vamos a dar lectura, ¿cierto?, a toda esta porción de la Escritura, que es del verso 25 al 30. Lo más probable es que solamente hoy veamos el verso 25 y 26, ¿ya? Bueno, si es que así Dios lo permite. Así que vamos a dar, bueno, en esta sección, ¿cierto?, vamos a ver que Jesús ofrece, ¿cierto?, su revelación a los sencillos, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Bueno, ya por subtítulo, venid a mí y descansad. ¿Lo leo usted o lo leo yo? Claro. ¿Yo? Ya. Dice el verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, dice el verso 28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bien. Amén. Entonces estamos del 25 al 30. Usted leyó hasta el 30, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver solamente hasta el verso 26. ¿Ya? Me gustaría también leerlo, mientras usted se acomoda, leerlo en la nueva traducción, ¿verdad? Para que también los hermanos vayan entendiendo. Sea un poco más entendible. Claro, sea un poquito más claro, claro. Acá lleva por título, dice descanso para los cansados. ¿Ya? Y dice el versículo 25, en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso, dice el Señor. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, dice el Señor. Amén. Amén. Bueno, como ya estuvimos viendo, ¿cierto?, el martes pasado, estuvimos viendo que nuestro Señor Jesucristo estuvo reconviniendo algunas ciudades, ¿ya? Como lo fueron Capernaum, Corazín y Betsaida, en donde, ¿cierto?, Él había hecho grandes prodigios, había hecho milagros, ¿cierto?, había mostrado estas señales que apuntaban a Él como aquel que había sido anunciado antiguamente por los profetas, y que a través de todas estas obras Él estaba manifestando que Él era, ¿cierto? Que Él era el esperado, que Él era el anhelado por el pueblo, ¿ya? Pero a pesar de todas las formas en las cuales Él manifestó, ¿cierto?, este poder, Él mostró, ¿cierto?, estas señales que apuntaban a Él como el Mesías, y a pesar de que Él estuvo enseñando constantemente y que incluso en Capernaum, ¿cierto?, como hablábamos el martes pasado, se centró ahí su ministerio, podríamos decir su centro de operaciones estaba ahí, ¿ya? A pesar de todo eso, vemos, ¿cierto?, que no hay una respuesta positiva de estos lugares, ¿cierto?, hacia Jesús, sino que vemos que hacen más bien, aunque veíamos ahí, ¿cierto?, que no hicieron uso de la hostilidad, como sí lo hacen los líderes religiosos, que lo confrontaban, que lo perseguían, y cosas por el estilo. Estas ciudades no lo hicieron de esa forma, ¿ya? No lo hicieron de esa forma, pero si bien no lo persiguieron, no le hicieron caso, ¿ya? No, ante todo el mensaje, ¿cierto?, la respuesta de ellos fue la indiferencia, y como hablábamos ahí, ya la indiferencia es una respuesta, es un tipo de rechazo. Y eso es lo que vamos a ir viendo de ahora en adelante,
donde vamos a ir viendo, ¿cierto?, que este periodo de popularidad de Jesús ya está terminando. Ahí volvió. ¿Cierto? Se estaba terminando, donde veíamos, ¿cierto?, que todas estas multitudes que lo estaban siguiendo, que venían con un concepto errado, venían con un Mesías diferente, ideado en su mente, ¿ya? Entonces vemos que Jesús, al no cumplir con las expectativas de ellos, ¿cierto?, empiezan ya a rechazarle, ya sea de manera hostil o manifestando indiferencia. Entonces ya esta oposición empieza a aumentar, tanto en cantidad y en intensidad, ¿ya? Bueno, y Jesús ha estado dejando claro que solamente hay dos alternativas posibles ante el mensaje. Y ya hemos visto, ¿cierto?, que ante todo mensaje se exige una respuesta. ¿La acepto o la rechazo? Positiva o negativa. Positiva o negativa, ¿cierto? O lo acepto o lo rechazo. Pero no hay un término medio, ¿ya? Como veíamos anteriormente, ya ser indiferente ya es una respuesta de rechazo, ¿ya? Aunque no sea algo tan hostil como otros lo hicieran, tan evidente, ¿cierto? Y que fueran tan tan de frente, ¿ya? Pero ya es una forma de rechazo. O sea, y como Cristo lo ha manifestado también en Mateo 12:30, cuando dice, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, o una persona está por Cristo o netamente está contra él. Es por eso, ¿cierto?, que vamos a ir viendo, bueno, y ya lo comenzamos a notar, de que Jesús está transmitiendo un mensaje al lado del otro. Hemos visto ya anteriormente que transmite un mensaje de juicio, ¿cierto?, para aquellos que rechazaron esta oportunidad, que rechazaron toda esta evidencia que apuntaban a él como el Mesías, pero ahora estamos viendo un mensaje diferente, un mensaje de compasión. Si bien estuvimos viendo un mensaje de advertencia anteriormente, ahora estamos viendo también un mensaje de aliento, ¿ya? Entonces, por eso, como les decía, que vamos a ir viendo que a la par él está transmitiendo, uno al lado del otro, estos mensajes: juicio, compasión, advertencia, aliento. Porque como les decía, o sea, él acaba de presentar, cuando estábamos viendo en el estudio anterior, bueno, y que era, bueno, para nuestros hermanos que se vienen incorporando, en el estudio anterior estuvimos viendo, ¿cierto?, los ayes sobre estas ciudades impenitentes. Y ahí Jesús manifiesta, ¿cierto?, presenta a este Dios de juicio, de ira, este Dios que no tranza con el pecado, ¿cierto? Y que si no lo hizo en el Antiguo Testamento, mucho menos lo va a hacer ahora, ¿ya? Porque los del Antiguo Testamento, como los decía acá, por ejemplo, tomando Sodoma, ellos si hubieran tenido la oportunidad, si hubieran tenido el privilegio que Corazín, Betsaida o incluso Capernaum tuvieron de tener al mismo Hijo de Dios, al Mesías en medio de ellos, haciendo milagros, prodigios, señales y enseñando la palabra, Sodoma se hubiera arrepentido y no hubiera sido consumida, ¿cierto? Y hablaba ahí el Señor Jesús que el castigo, ¿cierto?, será peor para aquellos que tuvieron mayor privilegio que para aquellos que no tuvieron este privilegio. Ya donde hablábamos ahí que se daba a entender que iban a haber grado de castigo incluso, ¿ya? Pero bueno, ahí aquellos que quieren profundizar en eso pueden ver el estudio anterior. Pero ya presentó, ¿cierto?, a este Dios de juicio, a este Dios de ira. Pero ahora está presentando a la par a este Dios de amor y a este Dios de misericordia. Porque a pesar, ¿cierto?, de que la nación le empieza a dar la espalda al Mesías, él sigue llamando, ¿cierto?, a ese remanente que estaba cansado por estas cargas, ¿cierto?, espirituales, y que intentaban de alguna forma encontrar este reposo en Dios. Y Jesús sigue dando esta invitación, sigue llamando a este remanente. Y esta invitación es universal, ¿cierto? Y está abierta. Y aún está abierta. Amén. Pero el tema es que se tiene que llegar en las condiciones de Dios. Y es ahí donde el hombre choca. Porque muchas veces el hombre quiere venir de acuerdo a su manera, a sus ideas, ¿cierto? Pero aquí no hay un atajo. La única forma de poder llegar al Padre es a través del Hijo. Es a través del camino que Dios nos trazó, ¿cierto? No hay otra forma. Porque, de hecho, la misma Escritura dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Amén. Sino solamente por medio de Jesucristo. Amén. Ese fue el camino que Dios trazó. ¿Ya? Entonces, la salvación es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para aquellos que reconocen su propia indignidad, como estuvimos viendo en las bienaventuranzas, y que obviamente confían y descansen, reposan en la misericordia de Dios. No en sus obras, no en el yo, no.
se despojan completamente, como veíamos, ¿cierto? Que para poder entrar en este camino angosto, por esta puerta angosta, es necesario despojarse del yo, es necesario despojarse del pecado, ¿cierto? Entonces, la única forma de poder llegar a Dios es a través de las condiciones que Dios nos da, para poder cumplir con los requisitos que Él nos da. Y primeramente es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconocer nuestra bancarrota espiritual. Ahora, como vimos acá, ¿cierto? Y Pedro leía también en la otra traducción, y yo le leía en la Reina Valera, nos dice acá, ¿cierto? Estos versículos del 25 al 30, vemos que Jesús empieza a alabar al Padre, ¿ya? Empieza a elevar una oración de alabanza al Padre. Y él dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Ya? Y cuando estábamos leyendo ahí, podíamos notar, ¿cierto?, que se llama la atención en dos puntos en especial. El primero, ¿cierto?, única del Padre con el Hijo. Sacarlo del... Sí, parece que está el Wi-Fi. Quítalo. No quiere. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí, que teníamos Ya. un poco de... Está inestable el internet, el Wi-Fi de la casa, así que vamos a hacerlo con la transmisión, con el internet móvil, ¿no? Ya. Bueno, como les decía, o sea, cuando el Señor empieza, ¿cierto?, a elevar esta oración de alabanza al Padre, Él manifiesta, ¿cierto?, en primer lugar una relación única del Padre con el Hijo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver con mayor precisión, ¿cierto?, con pausa en el próximo estudio. Pero para que lo tengamos ahí presente, Él manifiesta aquí, ¿ya? Él nos revela acerca de una relación única y especial de Él con el Padre. Él se está haciendo a sí mismo Dios. Aquí está revelando su divinidad, ¿ya? Su naturaleza divina. Pero lo vamos a ver, como les digo, con mayor detención el próximo martes aparte. Pero también, ¿cierto?, vemos que hace alusión a algo bien especial. Hace alusión al control soberano del Padre sobre la salvación. Porque como les decía hace un momento, o sea, la salvación es un regalo de Dios. Es una provisión que viene de lo alto, que viene del Señor, del cielo y de la tierra. Y no es un resultado de la sabiduría, o de los planes, o de los propósitos, o de poder humano. Sino que viene esta provisión de lo alto. Viene de Dios. Viene del Señor, el creador de todas las cosas. Y es por esa verdad que Jesús le dice, te alabo al Padre, ¿ya? Entonces, el motivo, ¿cierto?, de la alabanza al Padre es por su criterio justo, por su criterio sabio de esconder esta verdad del reino de los cielos, de los sabios y entendidos, y se la revela ¿a quién? A los niños. Ahora, para que podamos entender ese punto, cuando habla de sabios y entendidos, no está hablando de una capacidad mental, sino que lo que Jesús está yendo acá es a una actitud espiritual orgullosa, ¿ya? Y cuando habla de niños no se refiere a la edad o a una capacidad física, sino que se está refiriendo a una actitud espiritual humilde, para que lo tengamos presente, ¿ya? Entonces, cuando habla de sabios y entendidos, está hablando de los orgullosos, de manera sarcástica. Y cuando habla de los niños, se refiere a los humildes. Entonces, lo que Jesús está haciendo acá, Él está agradeciendo al Padre, porque el primer paso, ¿cierto?, para la salvación consiste en la humildad. Amén. Volvemos a reiterar, ¿cierto? Es decir, llegar a Dios en total desesperanza de nuestro propio mérito o de nuestros propios recursos. Bueno, y ahí volvemos. No es por accidente, ¿cierto?, que la primera de las bienaventuranzas inicia con bienaventurados los pobres en espíritu. Podríamos decir los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo dice Mateo 5, verso 3. Entonces, como les decía, o sea, los sabios y entendidos, cuando Jesús habla acá, es como una manera sarcástica, ¿cierto?, de referirse a aquellos que son inteligentes, pero en su propia opinión. A los que confían en la sabiduría humana y que menosprecian la sabiduría y el consejo de Dios, ¿ya? A eso es lo que apunta. Entonces,
tenemos que dejar claro que el Señor no está diciendo acá que deja fuera a las personas que son inteligentes, sino que más bien los que confían en su, está hablando de aquellos que confían en su propia inteligencia, ¿ya? Entonces no es la inteligencia, sino que el orgullo intelectual lo que deja a estos individuos, ¿cierto?, fuera del reino. ¿Se entiende? Vuelvo a reiterar, ¿cierto? No está hablando de que las personas inteligentes van a quedar fuera, sino que aquellos que tienen ese orgullo intelectual son los que se excluyen a sí mismos del reino. De hecho, el Salmo 138:6 lo dice así, que el Señor no mira de lejos, ¿cierto?, a los altivos, a los orgullosos. Dice, Soberbio. porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más altivo lo mira de lejos. ¿Cierto? Y como veíamos, ¿cierto?, en la bienaventuranza de Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, los humildes. De ellos es el reino de los cielos. Entonces, no es la inteligencia en sí. Volvemos a reiterar, la inteligencia es un regalo que Dios da. Dios Amén. da esa capacidad al hombre, ¿ya? Pero cuando ese regalo que Dios da se pervierte, ¿cierto?, por el orgullo, ¿qué pasa con eso? Que se convierte en una barrera para poder llegar a Dios. Una persona puede ser muy religiosa o puede ser, a lo mejor ni siquiera religiosa. Ya sea o no sea, si la persona es orgullosa, no se va a someter en ninguna manera a la verdad de Dios. No se va a someter. Por lo tanto, esa misma persona, ¿cierto?, se está excluyendo a sí mismo del reino. Y aunque sea religiosa, está tan lejos de Dios como lo está un ateo. ¿Ya? Entonces, bueno, y lo hemos visto, o sea, no hay ninguna cantidad de evidencia que sea suficiente para convencer a una persona que es incrédula confirmada, ¿ya? Porque hemos visto, ¿cierto?, a través de la escritura que Jesús había hecho muchos milagros, pero vemos que la respuesta del pueblo, ¿cierto?, a él de muchos fue indiferencia, y de otros fue hostilidad, en fin, rechazo. Y de hecho Juan, en el capítulo 12, verso 37, nos dice que aunque Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Ya? Entonces hay que aún más respaldado por la escritura. Entonces podríamos decir que la causa por la cual algunos hombres no perciben la revelación divina no se encuentra, ¿cierto?, como muchos apuntan a que Dios tiene una actitud arbitraria, ¿cierto? No, sino que a la misma actitud de ellos, que tienen una actitud cerrada, que son autosuficientes, ¿cierto? Y rechazan de plano el mensaje de Dios y a Dios mismo, y obviamente a todo lo que tenga que ver con Dios, a los mensajeros. ¿Ya? Entonces podríamos decir que es la maldad de sus propios corazones lo que les impide ver lo que Dios quiere que ver. Entonces, aquellos que oyen, ¿cierto?, la palabra de Dios, pero que se niegan a recibirla, están sujetos a una confirmación judicial divina a causa de esa misma decisión que ellos tomaron. Pablo Job lo dice de esta manera: es Dios quien abre el corazón, o bien lo endurece, como en el caso de Faraón en la época de Moisés. Pero eso no sucede sin la propia decisión del hombre, sino que en cierto modo es tan solo la respuesta de Dios a su alma ya cerrada que se ha vuelto impenetrable para la palabra de Dios. Ahí está un poco más claro lo que estábamos diciendo anteriormente. O sea, una persona, ¿cierto?, aunque sea religioso o no sea religioso, si tiene ese orgullo en sí mismo, ¿cierto?, no va a someterse a la sabiduría de Dios, no se va a someter a la verdad de Dios. Entonces, asimismo, ya ese rechazo, con ese rechazo que él manifiesta, ya él mismo se está excluyendo. O sea, no es que, como decía ahí, que Dios es arbitrario, aunque puede hacerlo, si es su creación, él hace como quiere, ¿ya? Pero lo que hemos visto hasta ahora es que el hombre, la invitación está a todo, pero es el hombre, ¿cierto?, que ante esta invitación tiene que tomar una decisión, o la acepto o la rechazo, y Dios ve los corazones. Como lo vimos en el caso de estas ciudades que Jesús estaba hablando en el estudio, que veíamos en el estudio anterior, ellos no habían tenido ningún tipo de rechazo visible, hostilidad o algo por el estilo. Pero Jesús sabía, como es Dios, que eran indiferentes al mensaje, ¿ya? Que no había una respuesta positiva a él.
Y eso es lo que nos está diciendo acá, o sea, Dios es el que abre el corazón, es Dios también el que lo endurece, pero primero hay una decisión del hombre y Dios, eso es lo que ve, Dios ve el corazón, Dios ve esa respuesta y ve esa alma que ya está cerrada a este mensaje, porque ya lo rechazó. Entonces se vuelve impenetrable para la palabra de Dios. Ahora, si ya hemos descrito esto un poco, vemos, ¿cierto?, que hay, en contraste a esto, están los niños, porque hablábamos, ¿cierto?, de aquellos que eran sabios y entendidos, ¿cierto? Ahora Jesús nos dice que se esconde, ¿cierto?, esta revelación, esta verdad, el reino de los cielos, a ellos, a estos que son sabios en su propia opinión y que rechazan, ¿cierto?, la palabra de Dios y no se someten de ninguna manera. Vemos que están los niños y que, como les decía hace un momento, estos representan, ¿cierto?, a los humildes, a los que son sensibles a su necesidad espiritual, a un pobre en espíritu, vuelvo a reiterar. A aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, que se lamentan, que agonizan, que lloran por su pecado, que ya no quieren ser igual y que abrazan con gran fuerza y gratitud la misericordia de Dios. Y por tanto, están dispuestos a escuchar a Jesús porque le quieren obedecer, porque ya son dependientes de Dios, no se ven sin Dios. Entonces vemos a estos personajes que son totalmente opuestos a los anteriores. Los otros sí rechazaron, estos no. Estos están oídos prestos, quieren oír, quieren obedecer, ya no quieren ser igual. No son sabios en su propia opinión, sino que todo lo echan a un lado y quieren oír a Cristo. ¿Ya? Entonces, vemos que la revelación de Dios, ¿cierto?, en Cristo requiere de humildad del hombre para poder tener esa recepción. De hecho, Pablo lo dice de esta forma. Dice en 1 Corintios 2, del verso 9 y 10, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, como dice ahí, cosas que ojo no vio, ni oído humano oyó, ni han subido ni siquiera al corazón del hombre. Esas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y es a los pobres en espíritu, ¿cierto?, que confiesan humildemente su bancarrota espiritual y por tanto son dependientes de Dios. Y ahí vemos dos características de una persona que anhela a Dios, que ven humildad y dependencia. Es a ellos a los que reconocen que no se pueden salvar a sí mismos, que necesitan un Salvador. Es a ellos que Dios les hace que el camino de salvación les sea más claro y comprensible. Y lo hace, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los hace ver que están espiritualmente vacíos y en bancarrota. Es el Espíritu Santo el que ilumina nuestros corazones, el que hace ver nuestra condición y el que nos mueve, nos persuade a venir a Cristo. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver la obra completa de Dios, porque es su palabra, es el Espíritu Santo, ¿cierto?, siempre hablando y atrayéndonos a nosotros. ¿Ya? Entonces, como vemos ahí, estas cosas solamente Dios no las puede hacer entender. Solamente Dios. El hombre no descubre el conocimiento de Dios por su propia inteligencia o su astucia. ¿Ya? De hecho, dice en 1 Corintios 1:21, bueno, yo la anoté en la otra traducción, en la NBI, dice, Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante sabiduría humana. Imagínate, hasta de eso se encargó Dios que estuviera en la Escritura. Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, sino que tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, ahí ya tenemos respaldado lo que estaba diciendo. Entonces, ninguna especulación, ningún razonamiento humano puede descubrir, o podríamos decir, o explicar la verdad salvadora de Dios. No se puede. Porque como dice Pablo, en 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura. No las puede entender y no va a poder, porque esas cosas se han de discernir espiritualmente. Como alguien dijo una vez, o hace tiempo, escuchaba y decía, cualquiera puede leer la Biblia,
pero la forma de poder entenderla, la llave para poder entenderla es Cristo, ¿cierto? Y es el Espíritu Santo el que nos lleva, nos ilumina con respecto a esto. Entonces, aquel que no tiene a Cristo, que no, por ende no tiene al Espíritu Santo, no va a poder entenderla. No va a poder, va a ser, como hay muchas personas que dicen, yo conozco la Biblia de tapa a tapa. El diablo también la conoce, ¿cierto? Pero es Dios el que abre nuestro entendimiento. Es Dios que, ¿cierto?, nos da su palabra y el Espíritu Santo el que convence nuestros corazones, como dice, de pecado, justicia de justicia y de juicio. Él es la obra de Dios, porque Él ve nuestros corazones, ¿ya? Entonces, bueno, y eso lo podemos ver incluso en la Escritura. Que el hombre no descubre, ¿cierto?, el conocimiento de Dios por su inteligencia, por su astucia o por todo lo que tenga. Vemos un personaje en la Escritura que es Nicodemo, ¿ya? Que Jesús habla de él como un maestro de Israel, ¿ya? Y lo más probable es que estaba sugiriendo ahí que era uno de los rabinos más respetados de la nación. Nicodemo era un estudiante del Antiguo Testamento, conocía, ¿cierto?, muchos de los escritos tradicionales del judaísmo, tenía mucho estudio, mucho conocimiento, era un maestro, ¿ya? Pero a pesar de todo ese conocimiento, a pesar de toda esa preparación que tenía Nicodemo y todo ese conocimiento religioso, él no podía entender lo que Jesús decía. Cuando Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía. Entonces, después de que Jesús le explica, ¿cierto?, a Nicodemo, él sigue sin entender. Y Jesús le dice en Juan 3, del verso 3 al 12, le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, lo que Jesús le estaba queriendo dar a entender a él, y hacía a muchos de nosotros, que antes de poder entender, ¿cierto?, o de poder recibir el Evangelio, así como Nicodemo, también hoy en día, ¿cierto?, es necesario recorrer todo un camino hacia atrás y comenzar como un bebé espiritual, poniendo al lado todo conocimiento, poniendo al lado todas las cosas, ¿cierto?, los logros, sobre todo los logros humanos, y llegar a Cristo sin ningún tipo de mérito propio, por el cual decir, no, yo me lo gané. No, sino que, como decía el publicano, Señor, sé propicio a mí. No como el fariseo, Señor, gracias porque yo no soy así, porque hice esto, porque esto otro, y tanto alardeo y obra y cosas por el estilo. Solo dejar todo ese fanfarroneo al lado. Señor, sé propicio a mí. Como dice la Escritura, un corazón contrito y humillado, Dios no lo menosprecia. Entonces, no es que Dios, ¿cierto?, sea arbitrario, aunque está en todo su derecho, como vuelvo a reiterar, porque Él es, como Jesús mismo dice aquí, Padre, todo es tuyo. Tú eres el Señor del cielo y de la tierra. Está en todo su derecho. Pero vemos acá que estas buenas nuevas están abiertas a todos. Y ante ya cuando Jesús presenta la verdad, aquel que oyó se encuentra, ¿cierto?, en una posición en que tiene que escoger. O lo acepto o lo rechazo. Y ya la indiferencia es una respuesta, ¿ya? Y ningún ser humano puede llegar por las suyas al conocimiento de Dios. No va a poder. Si rechaza a Cristo, no va a entender. Para él le van a hacer locura, ¿no? Porque esas cosas se disciernen por medio del Espíritu. El Espíritu, el que nos lleva a entender la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a Cristo y nos muestra a Cristo a través de la Escritura, y a través de cada exposición de la Escritura nos vamos dando cuenta de nuestra condición, de cuán en bancarrota espiritual estamos, y ahí volvemos nuevamente al círculo. Al principio, pobre en espíritu, y vamos cada vez volviendo, ¿cierto? Y en todo glorificamos a Dios. Pero todo proviene de Él. Pero es necesario despojarnos de todas esas cosas, ¿cierto? Que es lo que hoy el mundo está acostumbrado, que los logros, que el yo, que el orgullo y todas esas cosas, ¿ya? Dejarlas de lado y venir a Cristo totalmente despojados de todo eso, sin ningún mérito. Reconocer que estamos en bancarrota y que solamente Él nos puede ayudar.
Otro ejemplo tenemos con Pablo. Pablo, ¿cierto? Era un erudito también, fariseo de los fariseos, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, era muy brillante, muy culto Pablo, pero él no confió en su propia sabiduría, él no confió en su propio conocimiento, él no confió en sus propias capacidades y méritos cuando se convirtió a Cristo, cuando se volvió. No. Sí, de hecho, cuando él exhorta, ¿cierto?, a la iglesia de los filipenses, dice algo que, bueno, que lo anoté textual para que podamos comprenderlo. Filipenses 3, del verso 2 al 11, dice así. Filipenses 3, del verso 2 al 11, para aquellos que están anotando. Pablo dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ya marcó Pablo ahí. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas las, como decía tu jefe, tengo un saco de medallas en la casa, pero eso no vale nada, dijo Pablo. Todo eso no vale nada comparado con Cristo. Tiene más valor que todas esas cosas. Y continúa diciendo, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo. A fin de conocerlo. Entonces, tomando el punto que hablábamos anteriormente, cuando decía que Dios aquí no está diciendo que todo lo inteligente es para afuera. No, la inteligencia es un regalo que Dios da. Pero ya es diferente cuando hay un orgullo intelectual. El que se enorgullece intelectualmente, solito rechaza el conocimiento de Dios, porque es sabio en su propia opinión. Pero aquí vemos personajes que tenían conocimiento, pero que no confiaron en su conocimiento, lo echaron a un lado, ¿cierto? Descansaron en Cristo, porque estimaron que en Cristo había mayor ganancia, que era mucho más valioso Cristo. ¿Ya? Se dejaron enseñar. Aquí vemos personajes, ¿cierto?, que han nacido de nuevo y que parten desde cero. Se dejaron moldear por Dios, enseñables. Y ahora están, por lo menos aquí Pablo, exhortando de igual forma que él aprendió a la iglesia de Filipenses. ¿Ya? Entonces, en resumen, aquí estamos viendo, hermanos, un claro contraste entre aquellos, ¿cierto?, que creen que pueden salvarse a sí mismos a través de todas las cosas que ellos pueden hacer, o por su sabiduría, su conocimiento, sus recursos, sus logros, y aquellos, ¿cierto?, que saben que no se pueden salvar a sí mismos, que no tienen ningún logro, que no tienen ningún mérito, que lo que sabían, se dan cuenta que realmente no lo sabían como deberían de saberlo, y se dejan enseñar por Dios. Vemos una comparación entre quienes confían en sí mismos y los que realmente no confían en sí mismos, porque se dieron cuenta de que cuando confiaron en ellos, cayeron en lo peor. Entonces ya no confían, desconfían de sí mismos y confían en Dios. Es por eso que vemos, ¿cierto?, que muchas veces, muchas de las personas que son famosas, que son muy educadas, que son ricas, que son poderosas, que son talentosas, ¿cierto?, a menudo son muy difíciles de ser alcanzadas para Cristo, porque todo eso, ese tema, esos galardones que pueden conseguir en la vida, todo eso
esos logros, los lleva al orgullo. Mm. Y el orgullo es como una barrera delante de Dios. Porque son autosuficientes. Se autogratifican. Entonces, ellos mismos son su centro, no necesitan a otro. Entonces, es por eso, ¿cierto?, que vemos hoy en día muchas personas que rechazan, ¿ya? Aunque obviamente vemos que, no por decir, no, es que entonces ninguno de los ricos se va a salvar, no, ninguno de los pudientes, ninguna persona, no, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible, lo hemos visto en la escritura, o sea, vemos ahí a un José de Arimatea, que era muy pudiente, pero se rindió a Cristo y lo vemos, ¿cierto? Sale en escena cuando los discípulos estaban todos escondidos, los discípulos más cercanos estaban todos escondidos cuando en el previo, ¿cierto?, a la crucifixión de Jesús, y vemos que aparece en escena un José de Arimatea. Vemos no es que pueden decir, no es que todos los religiosos no. Vemos ahí a un Pablo que era celoso de los celosos, fariseo de los fariseos, pero cuando Cristo le salió al encuentro, su vida fue transformada. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y la salvación es una provisión de Él. No es algo por medio de lo cual el hombre pueda llegar a ese conocimiento, que se le puede ocurrir que así va a llegar a Dios. Bueno, puede tener en su mente esa idea vaga, pero eso no quiere decir que sea algo real. Hay solamente un camino para llegar a Dios y es por medio de Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Y es triste muchas veces esto, porque, por ejemplo, a mí me sucedió que cuando estaba en el tema de en la academia, mi profesor era como muy estudioso, tenía mucho conocimiento de muchas cosas, pero rechazaba a Dios. Y yo decía, pero ¿cómo? Y yo quedaba, pero ¿cómo? O sea, porque él decía, nadie puede tomar para sí un trabajo de otro compañero. Detrás de toda obra hay un hacedor, él decía. Detrás de todo, podríamos tomarlo en el punto detrás de todo corte de pelo, ¿cierto? Porque ese era el estilista. Detrás de todo corte de pelo, de ese trabajo del compañero, hay un compañero detrás. Uno no se puede apoderar del trabajo del otro. Entonces yo decía, si él usara ese mismo razonamiento y se diera cuenta de que detrás de ese corte hay alguien que lo hizo, detrás de toda esa producción que se le hizo a esa persona, hay alguien que lo hizo, ¿cómo no se da cuenta que esas mismas estrellas que él adora, porque se sabe hasta los nombres de las estrellas, los nombres de los planetas, y le gusta todas esas cosas de la ciencia? Y no se da cuenta de que detrás de todo eso hay un creador, que hay un hacedor, y él rechaza a Dios y dice que aquellos que siguen a Dios es porque ellos mismos tienen esa idea, es como que buscan un amigo imaginario. Entonces yo digo, pero ¿cómo? O sea, si él mismo está diciendo que detrás de toda obra hay alguien que lo hizo, entonces toda la estrella, todos los planetas, el orden, todo fue porque sí, se produjo de la nada. Entonces yo quedaba, ¿cómo no se da cuenta? Porque realmente cuando Dios, ¿cierto?, abre nuestros ojos, nosotros nos damos cuenta de que todas las cosas provienen de Él. Pero hay quienes, ¿cierto?, han rechazado de tal manera a Dios que no pueden ver. Su propio orgullo intelectual bloquea, lo bloquea. Mm. Em, bueno, es interesante ver este texto, ¿verdad? Llevado a dos grupos, aquellos que sí aceptan y aquellos que no quieren saber nada. Pero también es interesante saber que a lo mejor usted dice aquellos que no aceptan, no reciben o no quieren a Cristo, son aquellos hombres naturales. No. Johanna estaba dando un ejemplo de un hombre y dio ejemplo de dos hombres, ¿verdad? Nicodemo, un hombre letrado, ¿verdad? Y a un Pablo, un hombre extremadamente religioso, pero vemos cómo Dios nos muestra estos dos ejemplos. Bueno, ahora en el estudio vemos estos dos ejemplos, ¿verdad? De un hombre que tuvo que hacerse niño, como dice ahí. Tú se lo revelaste a los niños, o sea,
a aquellos pequeñitos, a aquellos que quieren aprender, aquellos que tienen, ¿verdad? Por eso que él dice niños. El niño quiere aprender. Claro, son enseñables. Son enseñables, ellos les gusta y van aprendiendo y van preguntando y van haciendo cosas. No así aquel que no es como un niño. Como bien decías tú, a lo mejor tu profesor, ¿verdad? Como Que a lo un mejor orgullo intelectual que lo consume. que dentro de su eh, de su ignorancia, porque él cree saberlo todo, pero está más sumido en la ignorancia, porque si tú ese conocimiento no lo llevas de la mano con lo que es Dios, no te sirve. O sea, ahí pasamos a ver a un hombre natural, ¿verdad? Y ese hombre natural que Son locura, como dice la escritura. muchas veces, ¿verdad? Dicen, no, es que Dios es acá, que Dios es allá, o no lo hemos escuchado, hermano, que muchas veces dicen, no, es que Dios, ¿por qué no hace esto? E incluso ellos se han puesto como Dios y dicen, yo no habría hecho así. No, no, porque si un hombre, y yo estoy parafraseando en esto, hermano, no es que sea así, tuviera la sabiduría que tiene Dios, haría lo mismo que está haciendo Dios en estos momentos. Y lo podemos ver con ejemplos tan reales del hombre que yo les puedo decir, hay muchos políticos que dicen, no, si yo fuera el presidente, o no, pero es que... Y en el momento en que ellos están sentados ahí en la presidencia, no, así. ¿Por qué no lo hacen? Porque verlo desde allá es diferente que estar aquí apuntando hacia arriba. Es diferente. Eso que dice Cristo, te alabo porque estas cosas tú las escondiste de los sabios y de aquellos entendidos. Y ahí está, esos sabios, esos entendidos, ¿verdad? En su propia opinión. Claro, están esos sabios, ese Nicodemo, están esos entendidos de las estrellas, profesor, ¿verdad? ¿Verdad? Y se la revelaste a los niños, ¿ya? Entonces, vemos como él dice, sí, Padre, porque así te agradó a ti, porque así te agradó a ti, porque así te gustó a ti que fuesen las cosas. Y muchas veces uno dice, y quiero llevarlo un poco más, hilar un poquito más fino en este tema, porque muchas veces uno dice y se critica a uno mismo, sí, diciendo, muchas veces dice, es que a mí me hubiese gustado tener pelo liso y no pelo ondulado, a mí me hubiese gustado ser blanco y no ser moreno, me hubiese gustado haber sido grande y no chico. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Que a mí me hubiese gustado tener un poco más plata o ser rico y no ser pobre. Me hubiese gustado tener esa casa y no esta casa. Me hubiese gustado tener ese auto y no este auto. O me hubiese gustado tener hijos como los hijos que tienen. Entonces, aquí dice, Jesús dice, sí, Padre, porque a ti te agradó que fueran las cosas así. Él, Dios, Padre, le agradó, ¿verdad? Que yo fuera moreno, que fuera delgado, que fuera eh, eh, de un color de piel diferente a cualquier otro. ¿Me agradó? Entonces, yo no, yo no debería estar agradecido de eso. Porque si lo hizo Dios con sus manos, ¿quién soy yo para criticarlo a Él? no se entretejió en lo oculto, dice el Señor. Por eso que cuando uno viene, por eso que cuando uno viene, entiende, es porque se está volviendo niño. Va comprendiendo y va siendo moldeado y enseñado por Dios y va entendiendo que todas las cosas que gobiernan este mundo, todo lo que nosotros somos como humanos, como seres humanos, ¿verdad? Es voluntad
de Dios y a Él le plació que fuese así, Sobre de esta todo forma. con el tema de la salvación. Y sobre todo con el tema de la salvación, que en su momento, ¿verdad? Y hasta ahora es tema de discusión dentro de su propio pueblo, escogido, ¿verdad? ¿Verdad? Entre ellos mismos, ¿verdad? Hay muchos que se han convertido, ¿verdad? Y han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Dentro de su propio pueblo, ¿verdad? Escogido. Todavía existe eso. Todavía está ese tema del que eh, yo soy entendido. Tú no tienes que decirme quién es Dios porque yo sé quién es. Y en el que tú estás creyendo en ese supuesto Mesías no es. Así que yo me pongo arrogante, ¿verdad? Con mi conocimiento, porque yo sé, yo he estudiado, yo sé que son así las cosas. Entonces yo me pongo arrogante porque me da un estatus, ¿verdad? De poder yo apuntar al otro y decirle, tú no sabes. Tú no sabes. No es así. Cuando Dios dice que tienes que ser como niños. Y aquel que se crea, no sé, eh, el mayor, tiene que hacerse el menor. ¿Dónde está, verdad? Esa humildad en el hombre. Y cuando uno va llegando al conocimiento de Dios, toda esta humildad aparece en mi vida. Veíamos, ¿verdad? Lo que ese relato de Pablo, que tú hablas, que dice la Escritura, ¿verdad? Sobre Pablo. Vemos Pablo cómo era Pablo. Y eso es el poder transformador de Dios en la vida del hombre. Ahí está clarísimo. Y Pablo no era un hombre perfecto. Nicodemo no era un hombre perfecto. Sus 12 discípulos no eran perfectos. Todos pecadores, todos eran culpables de pecado. O sea, todos. Ninguno era perfecto. Pero en Cristo, con Cristo, viene la perfección en la vida del hombre. Es decir, uno dice muchas veces, qué difícil que entiendan, ¿por qué no entienden? Bueno, no me es a mí preocuparme de eso. Eso lo ve Dios. Él trata con aquel con el hombre natural, Pero lo busca. Dios sale a su encuentro, lo llama, ¿verdad? Y aquí me viene algo que yo he escuchado, ¿verdad? De un pastor, un predicador que decía, y aquí viene algo que muchos van a decir aquí, solitos nosotros nos vamos a ir al infierno. Dios no nos va a enviar al infierno. Él nos quiere salvar, Él nos quiere salvar. pero nosotros rechazamos la salvación. Claro, entonces, ¿cómo tú vas a culpar a un Dios de decir, no, porque yo estoy aquí, porque no? Él te va a mostrar todas las veces que salió a tu encuentro, todas las veces que te habló por medio de diferentes medios que Él hasta la actualidad tenemos. Te va a busca, sale a buscar a aquellos que, ¿verdad? Pero nadie va a poder decir, no, es que Dios a mí nunca me dijo nada, nunca me habló, nunca, porque Él nunca puso, ¿verdad? Su corazón, ¿verdad? Eh, entregado, dárselo a Dios para que pudiera moldear su vida. Yo sé que dice Dios que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Claro, y aunque muchos dijeran, no, que yo no lo oí, tenemos un mensaje, ¿cierto?, que se nos transmite cada día y que podemos ver en la creación. Al contemplar, ¿cierto?, el día, cuando, ¿cierto?, vemos el amanecer, cómo se mueven las cosas, cómo los límites que tiene el mar, que una semilla que es puesta en la tierra ya con los días empieza a crecer, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?,
ejemplos en la misma creación que nos apuntan a un creador. Y volviendo, ¿cierto?, al ejemplo de este profesor que yo tenía, él muchas veces recalcaba a los alumnos, decían, hay que ordenar, hay que limpiar, porque la nada no produce nada. Las cosas no se van a ordenar solas. Uno tiene que moverse y ordenar. Si usted deja ahí algo desordenado, créame que si usted se va, vuelve, va a estar desordenado. Porque la nada no produce nada. Siempre tiene que haber una acción. Entonces yo decía, ese mismo razonamiento lo lleva a Dios, ¿cierto? Porque todo fue hecho por un hacedor, hay un creador. De hecho, hay muchos científicos porque muchos dicen, no, es que la ciencia va en contra de Dios. Y es mentira. Si usted se pone a averiguar, hay muchos científicos que creyeron en Dios. Personas matemáticas, matemáticos, personas que estudiaban, ¿cierto?, los planetas, que veían, ¿cierto?, el tema de las mediciones y que llegaban a la conclusión de que realmente todas estas cosas con precisión, cómo se mueven los planetas en un orden, en una distancia precisa, que el Sol está en una distancia exacta de la Tierra para que haya vida, y todas esas cosas no fue producto de la nada. La nada no produce nada, tiene que haber. Incluso la otra vez estaba viendo un documental y había un personaje, ¿ya? Que no voy a decir el nombre, pero hablaba de este personaje que hacía y hacía teorías, y en cada una de sus teorías llegaba a que había un punto en que alguien tenía que haber un accionar, tenía que haber un empuje, un inicio, y cada vez que llegaba a ese punto, él tenía que reconocer que había un creador, y entonces él cambiaba la teoría, y en cada teoría que hacía llegaba al mismo punto, pero no quería nada con Dios, lo rechazó rotundamente, ¿ya? Pero para él todas estas cosas eran locura, como bien dice la escritura, no las podía entender, porque se han de discernir espiritualmente, y como no tenía el espíritu, porque rechazó al mismo Dios, rechazó a Jesús, rechazó la salvación, no las podía entender. Es por eso que Jesús dice, como bien decía Pedro acerca leía, sí, Padre, porque así te agradó, porque Dios se agrada, ¿cierto?, de que el evangelio de la gracia es porque le produce gloria, porque nadie, ¿cierto?, merece esta salvación. Nadie merece esta salvación, pero Él a través del evangelio, ¿cierto?, de la gracia, todo esto le produce únicamente gloria y honra a Él, porque todos aquellos que hemos sido salvados nos damos cuenta de que nosotros no merecíamos nada. Lo que merecíamos era castigo eterno, pero Dios no nos dio eso, sino que nos dio salvación por medio de Jesucristo. De hecho, dice aquí Isaías 57:15, ¿cierto? Dice, así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar este corazón quebrantado. O sea, a Dios le gusta ayudar a los que están arrepentidos, a aquellos que son humildes, a aquellos que reconocen que le necesitan y que son dependientes de Él, a aquellos que reconocen que están indefensos sin Él, que están totalmente desprotegidos sin Dios. Dios se agrada cuando uno le busca pidiéndole ayuda. Y todo esto realmente es únicamente gloria a Él. ¿Ya? Solamente es gloria a Él. Solamente le da gloria a Él. Porque como el vuelvo a reiterar, o sea, estamos en bancarrota espiritual, ¿con quién nos vamos a presentar delante de Él? Nada. Nada. Delante de un Dios vivo, ¿con qué me voy a presentar? Si toda la escritura me apunta y me acorrala, como decía el pastor el otro día. No es que yo no soy como aquel. No es que yo nunca he matado, como hablaba el pastor ese día. O sea, Jesús nos dijo, tan solo con ya decir mal, ¿cierto? O sentir mal contra tu prójimo, ya eres culpable de asesinato. No es que yo nunca he cometido adulterio, pero aquí Jesús te dice que ya con haber adulterado en tu corazón, al haber anhelado, ¿cierto?, a una persona que no te corresponde, ya lo hiciste, ya culpable eres. ¿Ya? Ahora, obviamente el Señor ahí está presto. Todavía, ¿cierto?, está
con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Que a la luz, ¿cierto?, de esta palabra, como bien decíamos, el Señor expone el mensaje, alumbra nuestro entendimiento, ahora queda en usted. ¿Cómo va? ¿Qué respuesta va a dar a esta iluminación? ¿La acepto? ¿La recibo? ¿Vengo a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Que me ayude y todo eso? ¿O la rechazo? ¿Ya? Ahora, hay algo que Pedro hacía alusión hace un momento y que realmente es cierto. Porque todo aquel cierto que es fiel, que busca, aunque no va a ser que uno sea fiel realmente, porque el único fiel completamente es Dios. Pero nosotros, ¿cierto?, intentamos ser fieles a Dios. Y todo aquel que anhela serle fiel a Dios, muchas veces se desilusiona cuando predica el mensaje, ¿cierto?, transmite la palabra, pero las personas que lo oyen no responden de manera positiva a este mensaje. Es como que le entra por aquí, le sale por acá, como que nunca produjo nada, indiferencia total. Uno muchas veces se desilusiona y empezamos a preguntarnos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué enfoque puedo tomar? O qué puedo hacer para que el mensaje quizás sea más claro? Quizás cuando lo prediqué antes no lo recibieron bien porque a lo mejor no lo expresé de manera clara, de manera convincente. No hice un llamado, una persuasión para que vinieran a Cristo. Muchas veces tenemos eso. ¿Qué faltó? A lo mejor faltó algo, a lo mejor yo estoy fallando. Nos empezamos a preguntar, a cuestionar nosotros mismos, como bien decía Pedro, ¿ya? Pero el motivo detrás de esas preguntas no es buscar, ¿cierto?, a qué mensaje puedo tomar o qué enfoque puedo tomar ahora, o cómo puedo hacer que sea más claro, entendible. El enfoque detrás de todo eso no es buscar la aprobación, ¿cierto?, o el aplauso de los hermanos, sino que el anhelo, ¿cierto?, detrás de todo aquel que anhela serle fiel a Dios, es buscar que aquel que oye se arrepienta. Es buscar que aquel que oye ya no sea igual. Es como lo que buscaba, lo veíamos con, bueno, Jesús mismo y Juan el Bautista. Donde veíamos a Juan el Bautista, un Jesús, ¿cierto?, que no buscaba la aprobación del hombre, sino que transmitían el mensaje y lo que buscaban, ¿cierto?, a través de la exposición de la palabra, una respuesta positiva de la gente. No a ellos que lo aplaudan, sino que vengan a hacer las paces con Dios. Pero vemos que muchas veces no sucede. A pesar de que de todo, ¿cierto?, lo que dejemos el mensaje totalmente claro, de que se exprese de la mejor manera, vemos que muchas veces algunas personas igualmente van a rechazar el mensaje. Y realmente sabemos, sí lo sabemos, pero muchas veces se nos olvida que muchas personas no van a recibirlo, porque rechazan a Cristo. No importa lo que el mensaje sea claro, no importa, ¿cierto?, que uno lo exprese de una manera persuasiva, o la presentación sea excelente, no importa, porque si los hombres, ¿cierto?, rechazaron el mensaje de salvación de la misma boca del predicador de predicadores, de la misma boca del Hijo de Dios, o sea, y que aún más Él hizo obras milagrosas, que lo señalaban a Él como el Mesías, o sea, si lo rechazaron a Él, difícilmente, ¿cierto?, podemos esperar que toda persona que oiga nuestro testimonio, que oiga nuestra predicación, caiga rendido a los pies de Cristo. Si no lo hicieron con Él, no podemos esperar que todos los que oigan realmente vengan a Cristo, ¿ya? Y muchas veces lloramos por eso, así como Cristo también lloró por Jerusalén cuando no quisieron. ¿Cuántas veces quise reunirlo, ¿cierto? Como la gallina, ¿cierto? Ahí, junto a los pollitos, debajo de sus alas, protegerlo. Pero ustedes no quisieron. Y realmente da tristeza. Cuando uno comparte, ¿cierto?, el Evangelio, uno comparte la palabra, y la persona que la oye lo rechaza, uno se duele. Uno dice, incluso uno dice, pero ¿por qué no? ¿Cómo no entiende? ¿Por qué nos empezamos a cuestionar? Lo hice mal, quizás yo tengo la culpa, ¿ya? Pero al igual que Cristo, hermano, este mensaje que vemos hoy día nos lleva a no desilusionarnos, sino a lo que nos lleva, si bien obviamente se duele en nuestro corazón,
Se duele nuestro corazón cuando sucede eso, pero nos lleva a alabar a Dios también. Y eso es lo que nos está mostrando aquí la Escritura, que tenemos que alabar a nuestro Padre Celestial porque todas las cosas, todo, está bajo su control. Nada se ha escapado de sus manos. Su plan es soberano para el mundo y no tenemos que frustrarnos. ¿Ya? El rechazo que los hombres puedan hacer a Cristo no demuestra un fracaso del plan de Dios, sino que es un fracaso de ellos. ¿Ya? Entonces, la soberanía de Dios debe ser la idea principal en nuestra mente. Cada vez, en todas las cosas tenemos que recordar que Dios es soberano, que Él tiene todas las cosas en su mano, que nada se escapa de su plan, que no porque alguien lo rechace se frena su plan, o no porque no tiene eficacia el Evangelio. No. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, dice la Escritura. Que está abierto a todos, pero tienen que venir en las condiciones de Dios, como hablábamos en el principio. Entonces, tenemos que recordar, hermanos, que el plan de Dios siempre está en curso. Aunque alguien lo rechace, aunque se manifieste un rechazo malvado, un rechazo vengativo, o una respuesta cínica acerca del testimonio que estamos dando, ¿cierto? Pero eso no altera la programación de Dios, ni frustra tampoco su propósito. Entonces, como bien decía Pedro hace un momento, nuestra responsabilidad es presentarnos como un obrero aprobado, que usa bien el mensaje de verdad. Es presentarnos, ¿cierto?, bien delante de Dios, que estemos apegados a la Escritura, no añadir ni quitar, sino que ser fieles, transmitir fielmente el mensaje, ¿cierto? Y que nuestro testimonio sea fiel. Esa es nuestra única tarea, transmitir, predicar. Esa es nuestra tarea. Lo demás lo hace Dios. Es Dios el que convierte a la gente. Es Dios el que con su palabra penetra el corazón y el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nuestra única tarea es transmitirlo, ser fieles, tratar de serlo. Obviamente siempre con la ayuda de Dios, porque por nuestra fuerza ya hemos visto que no conseguimos nada. Podemos caer incluso en el orgullo intelectual. Nos guarde Dios, ¿cierto? Sino que siempre le demos la gloria a Él. Siempre recordemos de dónde el Señor nos sacó. Entonces, no tenemos que frustrarnos cuando pasen estas cosas. Tenemos que alabar a Dios, hermano. Aunque nuestro corazón se duele, pero no por eso, ¿cierto? El plan de Dios se frena. No significa que esto no tenga fruto, que esto no tiene eficacia, no. La palabra de Dios es eficaz. Amén. ¿Cierto? Pero ahí cada persona se encuentra ante la exposición de la palabra, tiene que tomar un camino, tiene que dar una respuesta. Y esa respuesta nosotros no la vemos. Porque nosotros podemos escuchar los labios, no, sí, y hay muchos que se pueden bautizar, también lo hizo Simón el Mago, pero el que ve los corazones es únicamente Dios. Y Él ve cuando algo es genuino y cuando algo no lo es. Ya hemos visto, Jesús ha descubierto a los hipócritas, eran solamente actores en escena. Él sabe realmente cuando alguien le busca en serio. Entonces, debido a que Cristo, a que Jesús tenía una confianza totalmente inquebrantable en la voluntad perfecta de su Padre, Él descansó en esa voluntad y le ofrece alabanza, sin importar la respuesta que la gente dé al mensaje. Venimos saliendo de un rechazo, en el cual Jesús hizo muchos milagros, predicó de muchas formas. Una de las ciudades, ¿cierto?, fue la sede central de operaciones de este ministerio de salvación, que fue Capernaum. Pero le rechazaron. Pero Jesús aquí está descansando en la soberanía del Padre. No porque ellos le hayan rechazado, eso significa que el mensaje no tiene eficacia. No. Todo está en las manos de Dios. Todo está dentro del plan de Dios. Él descansa en su voluntad, aunque obviamente se duele de todo esto, del rechazo se duele. Porque para eso vino. O sea, Dios vio nuestra miseria, hermano. Vio nuestra miseria. Y Dios mismo ideó un plan. O sea, se hizo la segunda persona de la Trinidad. El Hijo de Dios se hizo hombre. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Para que nosotros pudiéramos tener acceso a esta salvación. Pero muchos
se burlan de esto. Y que Dios tenga misericordia. Quizás nosotros en otra ocasión sí lo hicimos, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y hoy, cierto, que es un día más de misericordia. Tenemos que seguir clamando por aquellos, cierto, que puedan oír el mensaje, porque como hablábamos en el estudio anterior, si bien estas ciudades impenitentes tuvieron a Jesucristo ahí mismo, predicando, haciendo milagros y todas esas cosas, y le rechazaron. Y estas que estaban antes, ¿cierto? Por las cuales eran apuntadas por los profetas del Antiguo Testamento, como Sodoma, Tiro y Sidón, que eran lugares totalmente pervertidos, ¿cierto? Impíos. Estos lugares, ¿cierto? Jesús dice que se hubieran arrepentido, si hubieran tenido los beneficios que tuvieron estas otras ciudades. Pero hoy en día nosotros tenemos más luz que todos ellos. Mucha más luz. Tenemos acceso a la escritura completa, cosa que ellos no tenían. Ellos tuvieron cuando Cristo, ¿cierto?, todavía no completaba su obra en la cruz. Nosotros ahora ya estamos después de todo eso. ¿Ya? Entonces, hoy es un día más en el cual podemos seguir clamando a Dios por misericordia, para que aquellos, ¿cierto?, que han endurecido su corazón a Dios puedan oír, que el Señor lo ayude y que ese corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne, porque si lo hizo con nosotros, para Dios no hay nada imposible. Y aún el más enceguecido religioso puede caer rendido a los pies de Dios, como fue Pablo, ¿cierto? E incluso aquel que tiene tanto conocimiento, pero que ahí, bueno, Dios sea obrando y que venga Cristo, así como también lo hizo Nicodemo. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero la idea, y lo mismo que dice Dios, Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca. Y hoy es un día más en el cual Él está diciendo, arrepiéntase, venga a mí. La única opción de salvación es Cristo. Hay una condenación eterna. Y Dios no quiere que vayamos allá, sino que nos está dando un medio de salvación para no ir allá. Y usted va a decir, ¿y por qué tengo que ir allá? Si yo no he hecho nada malo. Dice la Escritura que todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Estamos todos sentenciados a muerte. Y no es decir, no, es que cuando muero mi cuerpo ya estoy listo, o sea, todo se acabó. No, hay una segunda muerte, dice la Escritura. O sea, no todo termina cuando este cuerpo llega a su fecha de vencimiento, sino que uno después va a tener que presentarse delante del creador de todas las cosas y dar cuenta. Y ahí va a ser cuando muchos quizás digan, ¿por qué no ir? Cuando Jesús hablaba cuando hablaba de esta parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? Y este hombre, ¿cierto?, tenía una vida pomposa y toda la cosa, y estaba Lázaro ahí, que quería, ¿cierto?, comer de las migajas que caían del rico ahí al piso. Cuando muere uno, ¿cierto?, es llevado a una parte, y cuando muere el otro, es llevado, ¿cierto?, al seno de Abraham, donde estaba, ¿cierto?, habla de Abraham y personajes ahí que aparecen en el Antiguo Testamento. Este personaje que estaba acá decía que lo único que quería era que Lázaro metiera el dedo en el agua y que le diera una gota de esa agua, una gota quería que le diera, pero no se podía. De aquí no se puede pasar para allá ni de allá para acá, le decía Abraham. Y le decía, no, pero es que entonces manda a que Lázaro resucite para que vayan a donde mi familia, para que ellos crean y no lleguen aquí donde estoy yo, a este lugar de tormento. No, porque si no creen al mensaje que le está siendo transmitido ahora mientras ellos están en vida, no van a creer ni aunque un muerto resucite. Parafraseando. Es hoy el día en que Dios lo está llamando. Es hoy el día en que la oferta de salvación está abierta. Mañana no sabemos. Ninguno de nosotros tiene la vida asegurada. Solamente aquellos que tenemos nuestra confianza en Cristo sabemos que en Él podemos reposar. ¿Cierto? Pero aquellos que no, que el Señor les ayude. Amén, así es. Hay ciertas cosas que el hombre muchas veces piensa que hace bien. Y a lo mejor hacer
cosas para la iglesia, llenarse de actividades, sin números de cosas. Yo soy esto, yo hago esto otro, yo hago aquí, yo soy asá, voy para allá, vengo, hago muchas cosas en la vida como cristiano, y a lo mejor me estoy llenando de tanta carga en mí, y que no me estoy dando cuenta que necesito, ¿verdad?, a este Dios. Eh, que para yo poder hacer ciertas cosas tengo que tener comunión con Dios constantemente. No puedo perder esa comunión con Dios, porque yo me voy a comenzar a hacer eh, cosas, y me voy a empezar a cargar con actividades y con cosas, y va a llegar un momento en que mi cuerpo, porque sí, el cuerpo se cansa, somos humanos, ¿verdad? La mente se cansa, y muchas veces este tipo de cosas que el hombre se llena, ¿verdad?, con ciertas actividades, y pierde el enfoque, pierde el blanco que es Jesucristo, Suena como irónico, ¿verdad? porque queriendo servir a Dios, al final me estoy apartando. Claro, para allá iba. Esa raya, esa línea Claro, es muy fina. es muy fina, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por eso es que yo decía adelante que uno se frustra de pronto, porque no ve resultados en la predicación en la calle. A lo mejor no vemos resultados. En nuestra misma iglesia no vemos resultados, que nuestra iglesia sigue siendo la misma iglesia que fue hace 4 o 5 años, sigue siendo igual, incluso con menos hermanos. Entonces, muchas veces uno se replantea y dice: ¿estaré haciéndolo bien? ¿Estaré bien? ¿Verdad? Y aquí Cristo nos da una respuesta, y Él, dentro de todo, como decía yo, de todo lo que Él venía viendo desde Juan hacia adelante, y yo creo que mucho antes, pero más que nada desde Juan hacia adelante, cómo la gente, cómo el hombre en sí lo rechazaba, eh, cómo hablaban, cómo lo querían enjuiciar, cómo lo querían culpar, cómo se reían, cómo lo comparaban con, ¿verdad?, lo querían acorralar. Y Cristo dice aquí, viendo todo eso, viendo a estas ciudades que Él visitó y que hizo milagros y que lo vieron, verlas que se iban a perder en el tiempo, iban a desaparecer. Pero Él le dice: te alabo, Padre, te alabo porque tú escondiste estas cosas de aquellos que son sabios, aquellos que saben, que creen que tienen títulos, que tienen, eh, eh, no sé, conocimiento, Todas las obras mejor que que los tienen demás. la pared tapada de cuadros, de, de estudios, ¿verdad? Y se los diste a los niños, porque así te plació a ti. Entonces, cuando yo escucho esto, digo: sí, a Él le plació que en mi iglesia estuvieran o estén los que están, o que esté, o donde está ahora. Que salir a la calle, a lo mejor sí, le plació a Dios que así fuera. Te alabo, Padre, porque así te plació a ti que fuese, ¿verdad? Te alabo, Padre, porque hoy los que están conectados acá, a lo mejor yo quiero que sean muchos más, y de repente uno se cuestiona y dice: hoy día se irán a conectar, hermano. ¿Cuántos se irán a conectar? No te alabo, Padre, porque así te plació a ti. Tú eres el que, el que gobierna todas las cosas, el que tiene el control de todas las cosas. Tú eres el que toma las decisiones en el momento preciso. Y todas tus decisiones son sabias, son reales y correctas. Por eso te alabo, Padre.
Por eso te doy gracias, Padre, porque así te agradó a ti. Que así fuesen las cosas, que así fuesen. Escuchábamos ahí a un Pablo que 3 veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón. Cristo que le dijo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Eso nada más le dijo. Y eso fue lo que, eh, eso fue lo que a Pablo le dio a entender, ¿verdad? Para que después él dijera eh, estas palabras, eh, para que él pudiera después, con esta gracia, poder soportar la prueba. Bástate de mi gracia, porque esta gracia te va a ayudar a ti a soportar la prueba. Te va a ayudar a soportar esa prueba. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo, cuando Cristo habla a nuestras vidas, no es porque quiere hablar o porque quiere decirnos, no, es que veíamos en estudios pasados, no, es que Dios a mí no me quiere ver preocupado, y la Escritura y Cristo, la palabra lo dice. O sea, estuvimos viendo estudios donde Cristo nos dice, no se afanen, ya, sí, no me voy a afanar, pero al momento, al siguiente, ya yo estoy afanado, ¿verdad? No se aferren a las riquezas. Al momento yo estoy ya preocupado por eso. Por eso que es necesario, y eso es necesario para nosotros que somos duros. O sea, estar constantemente leyendo la Escritura, porque eso a mí me va a llevar a no desviar mi mente, a no salirme del camino y la voluntad de Dios. Dios y lo repite y lo vuelve a decir, pero no es porque son palabras al aire, porque le gusta a Cristo o Dios, le gusta al Padre que a cada momento nosotros nos esté diciendo las cosas. No, porque Él quiere que haya un cambio en nuestras vidas, que haya un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Que seamos esos niños, ¿verdad? Que reciben, ¿verdad? Confiadamente el alimento del Padre. El niño, ese niño no va a dudar del Padre de que el alimento que le está dando es el alimento correcto para él. No va a dudar, él lo va a recibir y se lo va a servir, ¿verdad? Pero y Dios dice, sean como niños, o sea, háganse niños, ¿verdad? Y aquí nos vuelve a decir, porque tú escondiste todas estas cosas de aquellos que son sabios y toda la cosa, y letrados, y se los diste a los niños, ¿verdad? Se lo regalaste a los niños, se lo revelaste a los niños. Eso que Dios quiere que nosotros, ¿verdad? Seamos esos niños, que no dudemos de recibir el alimento de Dios, sino que lo recibamos confiadamente. Y no solamente lo recibamos, sino que el niño va a buscar a su papá y le va a pedir alimento. Y le va a pedir alimento y le va a pedir ayuda para todo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Esa dependencia de Él constante a cada segundo. El niño depende de su papá para todo, para la comida, para vestirse, para aprender a hablar, para aprender a expresarse, para poder aprender a servirse los alimentos, para aprender a usar los servicios para servirse el alimento. Depende el niño del padre, depende de todo, como a la hora que tiene que bañarse, qué ropa tiene que ponerse, cómo tiene que abrocharse los zapatos, el derecho y el izquierdo, eso. Entonces a mí cuando me lleva a eso, digo, oh sí, cuánto me falta, hermano, cuánto me falta para yo ser ese niño. Llegar a ser ese niño
y depender de esa forma. Cuando nosotros vemos a ese niño, ¿verdad? Y yo me veo al espejo, ¿verdad? Y me veo y me hago un autoexamen y me digo, ¿cuánto me falta, Señor? ¿Cuánto me falta para poder ser ese niño que tú me pides que yo sea? ¿Cuánto me falta? ¿Y cuánto más me falta para poder decir, oh, Padre, te alabo, porque a ti te ha placido que así sean las cosas? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto le falta a usted, hermano? No sé, pero es momento que nos hagamos esa pregunta. Es momento que nos hagamos ese autoexamen, que siempre Dios nos está pidiendo que hagamos ese autoexamen. Hacer ese autoexamen, ver a este niño dependiente total y 100% del Padre. Podemos decir, sí, Señor, yo he escuchado tu palabra y sí, yo soy un niño. Pero lamentablemente no llegamos a ser niños, porque muchas veces también nuestra arrogancia nos juega, ¿verdad?, en contra. Por eso que cuando Joana decía, Pablo echó todo por la borda, todo por seguir a Jesús. Todo lo escatimó por basura. Ya no, eso no sirve. Yo tengo que empezar de nuevo. Y empezó como un niño. Enseñable, dependiente, humilde. Completamente de él, de Dios, completamente de Jesús. Completamente. Él se alimentaba, se vestía, aprendía del Padre. Entonces nosotros como de repente, o como yo, a mí me falta todavía mucho para ser ese niño que Dios está pidiendo que seamos. Que Dios nos ayude a poder, no guarde del orgullo. claro, que nos guarde del orgullo y a poder vernos nosotros también, a hacer ese autoexamen, ¿verdad? En nuestras vidas de que cómo estamos, ¿verdad? Y que no solamente sea una lectura más. Nuestra hermana Miriam el domingo nos hablaba, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? De sus bendiciones, ¿verdad? De que Dios está preocupado de que nosotros recibamos, ¿verdad? Eh, esa ayuda de Dios. Él está preocupado de sacarnos de allá, de donde estamos cautivos, llevarnos a un lugar mejor donde Él se va a preocupar de nosotros. ¿Verdad? Entonces Dios de todos lados, Dios nos está hablando y diciendo, hey, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, ese niño, ese pequeñito, tú no eres grande. Es como ver a ese niño que quiere ser grande y que él quiere mandar y que él come lo que él quiere comer y él se viste lo que él quiere vestirse y se compra lo que él quiere comprarse. Yo así me veo. No me veo como ese niño que tú dices, enseñable. No, que yo sé y yo voy para donde quiero ir así. Así, a mí la escritura, como decía, como Dios hablaba mediante nuestro pastor, a mí la escritura me acorrala. Y tiene que hacerme ver mis faltas. Yo nunca podría llegar a decir, no, yo hoy día estoy bien, pasé con nota 7 este día. No. Siempre me va a faltar. Siempre voy a estar en rojo. Y tengo que venir a Él humildemente, con un corazón contrito, pobre en espíritu, como decía Joana, reconociendo mi condición, reconociéndome mi necesidad de Dios en mi vida,
reconociendo que me falta todavía mucho y lo que me falta solamente Dios me lo puede dar. Él es el que me prepara, Él es el que Me equipa. me da todo Mm. para ser partícipe de este plan de rescate, ¿verdad? Este plan de salvación de Dios que todavía, gracias a Dios, y te alabo, Padre, porque todavía tú estás con los brazos abiertos, Señor, buscando a aquellos que están perdidos. Así es. Dios sigue llamando a su remanente. Amén. Dios sigue invitando, ¿cierto?, a seguirlo. Nuevamente aquí está la invitación. Jesús sigue llamando. ¿Ya? Esta invitación sigue abierta, pero es en las condiciones que Dios estableció. Amén. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel que reconoce su propia indignidad, para todo aquel que confía en la misericordia de Dios. Todo esto proviene de Dios. Toda esta provisión viene de lo alto, como veíamos. Viene del Señor, del cielo y de la tierra. Amén. Que todas las cosas tiene bajo su absoluto control. Por lo cual, no caigamos en la desesperanza. Todo aquello cierto que somos dependientes de Dios, que buscamos serle fieles. Fallamos, pero el Señor nos ayuda, ¿cierto? A que podamos seguir siendo fieles, nos levanta en cada momento. El Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder tener en nuestra mente que todo está en su control, de que Él es soberano y que en nuestros corazones esté esa ardiente pasión por presentarnos delante de Dios aprobados, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿cierto? Porque eso es lo que a nosotros nos compete, a eso a lo que Dios nos ha llamado, a hablar, a transmitir, a compartir estas buenas nuevas, ¿cierto?, del reino, ¿ya? Este evangelio que es poder de Dios para todo aquel que cree. Y reposar en su voluntad, así como Jesús lo hizo aquí. Venían de rechazarlo, pero Él descansó en la soberanía del Padre. Padre, a ti te agradó, tú sabes por qué. Nuestra tarea es hacer la tarea que Dios nos dio. Obedecer en lo que Él nos dijo que nos compete. Todo lo demás, el que escudriña los corazones, el que ve la respuesta real del hombre a esta invitación es Él. Amén. Él sabe a quien abre el corazón y a quien lo endurece. Amén. Pero Él ve los corazones. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Y poder decir al final del día, como Pablo decía, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Podamos llegar a ese conocimiento. Dios nos ayude, Dios Amén. nos siga fortaleciendo, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos ser fortalecidos, ¿verdad? Amén. Y que hayamos sido fortalecidos mediante su palabra en esta tarde, ¿verdad? Y que sea su nombre el glorificado y que en este momento, ¿verdad?, usted pueda estar diciendo, como decía Cristo, te alabo, Padre, porque a ti te plació, porque a ti Así te agradó. te agradó que así fuese. Amén. Así. Vamos a orar para dar término, ¿verdad?, a esta transmisión, esperando en el Señor, ¿verdad?, que puedan acompañarnos a orar una oración de gracias también. Y bueno, ahí ore, ¿verdad?, conforme lo que tenga en su corazón, una oportunidad para que podamos estar en comunión con Dios, hablando y sincerándonos con Él. Amén. Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias primeramente por tu palabra, Amén. por tu consejo, dándote gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, dándote gracias, Señor, porque a ti te plació que así fuese esta tarde y que fuese, Señor, esta palabra, Señor, transmitida a tus hijos, transmitida, Señor, por estas redes sociales. A ti te plació, Señor, que estas redes sociales
estuvieran a disposición de nosotros para que tú, Señor, puedas hablarles a tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por darnos ese entendimiento y esa sabiduría. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos muestras realmente nuestra condición. Y esa condición a mí me lleva, Señor, a depender más de ti. Porque me veo falto, porque me falta mucho, Señor. Y como me falta mucho, necesito más de ti. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque aún, Señor, estás con los brazos abiertos para recibirnos, para escuchar, Señor, nuestra oración. Gracias, Padre, esperando que esta oración de gracias, de gratitud, Señor, de arrepentimiento, de gloria y alabanza a ti, Señor, sea de tu agrado, a tu precioso trono. Padre, bendice a cada uno de los hermanos que hoy pudieron ofrendar unos minutos de su tiempo, de su vida, Señor, para poder escucharte, para poder buscarte, Señor. Ayúdanos también, Señor, a que podamos reconocer, Señor, en nuestras vidas que estamos faltos, que nos falta mucho y que necesitamos de ti. Que necesitamos seguir creciendo, Señor. Y que vemos cómo damos un paso, pero damos 3 para atrás. Señor, perdónanos y ayúdanos. Guía y guíanos, Señor, en esta semana que queda. Alúmbranos. Tómanos tú de nuestras manos y llévanos, Señor, en esta semana en comunión contigo, así como el Padre lleva a su Hijo pequeño, Señor. Padre, queremos ser esos niños, Señor, que quieren escucharte y que quieren depender 100% de ti, no aquel rebelde. Y si es así, Señor, límpianos. Amén. Y ayúdanos Señor. a ser ese niño que tú quieres que seamos delante de tu presencia. Gracias, Padre amado, nuevamente. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Que se haga tu voluntad, Señor, en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Que se haga tu voluntad, Señor, en nuestra madurez espiritual. Padre, gracias. Te glorificamos, te exaltamos en esta tarde, Padre amado, y toda la gloria, toda la honra, te la damos a ti, en el nombre precioso, en el nombre poderoso, en el nombre sobre todo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias. Amén y amén.